Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Las oscuras sombras se cernían sobre el pueblo agrícola de Red Valley, un lugar donde el maíz se mecía suavemente al viento y las risas de los niños resonaban en la brisa. Sin embargo, la llegada de una sequía implacable amenazaba con despojar a la comunidad de su sustento. Desesperados, los aldeanos recordaron las leyendas que sus abuelos les contaban sobre el antiguo brujo de la milpa, cuya venganza caería sobre aquellos que profanaran su tierra. Con rezos nerviosos y corazones acelerados, los habitantes decidieron buscar respuestas en los campos resecos. La milpa ancestral, un remanente del pasado olvidado, fue el epicentro de sus temores y esperanzas. Los cultivos, antes exuberantes, se marchitaban como almas en pena, y una aura de malevolencia flotaba en el aire. Un grupo de valientes se aventuró en la oscuridad de la noche, la luz de sus linternas revelando sombras que parecían danzar entre las hileras de maíz. Cada paso resonaba como un eco ominoso en la vastedad de los campos. De repente, el viento dejó de susurrar y los grillos callaron. El silencio era tangible, una premonición del horror que se avecinaba. Los cultivos parecían tener vida propia, retorciéndose y contorsionándose como seres poseídos. Voces susurrantes flotaban en el viento, mezclándose con el susurro de las hojas secas. Los exploradores sintieron que algo los observaba, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, una sombra se materializó entre las hileras de maíz. El brujo ancestral, con ojos que destilaban una malevolencia antigua, emergió de la oscuridad. Las linternas temblaron, pero la luz reveló un rostro marcado por el odio y el desprecio. El brujo habló con una voz que resonaba en los huesos de los intrusos, anunciando la venganza por la profanación de su milpa. Los exploradores, atemorizados pero decididos, se vieron envueltos en una pesadilla. Los cultivos cobraron vida, enredándose alrededor de sus piernas como garras hambrientas. Sombras espectrales danzaban entre las plantas mientras el brujo desataba su ira ancestral. Los gritos resonaban en la noche, pero la milpa devoraba sus sonidos, como si la tierra misma estuviera hambrienta de su sufrimiento. A medida que la venganza del brujo se desplegaba, los habitantes del pueblo, ajenos al horror que se gestaba en los campos, sentían la opresión en el aire. Los cielos, una vez despejados, se nublaban con tormentas que anunciaban la llegada de algo mucho más oscuro que una simple lluvia. La milpa, ahora impregnada de la ira del brujo, se alzaba como un santuario maldito, y los aldeanos se veían obligados a enfrentar la maldición que habían desatado. En la oscuridad de la noche, los campos marchitos se convertían en un escenario de terror, donde los límites entre lo sobrenatural y la realidad se desdibujaban, y el destino del pueblo pendía de un hilo oscuro, enredado entre las sombras de la milpa ancestral. Las raíces de la milpa, retorcidas y enredadas, parecían buscar venganza propia, aferrándose a los cuerpos de los intrusos con una fuerza inhumana. Los lamentos de los exploradores resonaban entre las hileras de maíz, pero sus gritos eran ahogados por el eco de la risa macabra del brujo. Cada intento desesperado por liberarse solo exacerbaba la furia de la tierra, como si la milpa misma estuviera poseída por una entidad sedienta de sufrimiento. Las sombras danzaban con más frenesí, adquiriendo formas etéreas que acechaban a los sobrevivientes. La luz de las linternas titilaba, proyectando sombras grotescas que se retorcían y contorsionaban, revelando la malevolencia que había tomado posesión de aquel rincón olvidado.
La voz del brujo resonaba en sus mentes, una letanía oscura que les recordaba su destino sellado. Habéis profanado la milpa sagrada. Ahora, la maldición será vuestro legado, la tierra misma será vuestra sepultura. Sus palabras resonaban como el eco de un juicio divino, marcando a los exploradores como ofensores de fuerzas que no podían comprender. A medida que avanzaban, la milpa cobraba vida de maneras más grotescas. Sombras de antiguos sacrificios surgían entre las plantas, manifestándose como espectros de una era perdida. Los exploradores, arrastrándose entre las raíces retorcidas, luchaban contra la desesperación que se filtraba en sus almas. La tormenta, anunciada por el brujo como un presagio de su venganza, se desató con furia sobrenatural. Rayos iluminaban el cielo en un espectáculo de luces frenéticas, revelando figuras fantasmales que se contorsionaban con la tormenta. La lluvia, en lugar de aliviar, era un castigo, una manifestación líquida de la ira ancestral que caía sobre el pueblo. En el corazón de la milpa, el brujo dirigía la sinfonía del terror. Invocaba fuerzas que desafiaban la comprensión humana, mientras las plantas se retorcían como serpientes negras en respuesta a sus comandos oscuros. Los exploradores, desgarrados entre la realidad y el delirio, se enfrentaban a la verdad ineludible, habían perturbado un equilibrio antiguo, y la milpa había despertado como un testigo sombrío de su transgresión. El aire estaba cargado de magia negra, y el suelo mismo palpitaba con una energía prohibida. En la penumbra de la milpa maldita, los sobrevivientes buscaban desesperadamente una salida, pero las sombras conspiraban en su contra. La noche se cerraba como un puño de hierro, y el pueblo, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba en sus campos, se sumía en la oscuridad, presagiando una tragedia que estaba lejos de alcanzar su clímax. En la oscuridad, los exploradores se tambaleaban entre los surcos retorcidos, las linternas apenas una chispa en la vastedad de la milpa. El brujo, ahora una figura etérea entre las sombras, dirigía su mirada hacia ellos con ojos que ardían con el fuego de la ira ancestral. Las voces susurrantes se intensificaban, convirtiéndose en una cacofonía de lamentos y maldiciones que resonaban en los oídos de los intrusos. Cada paso que daban era como un eco en la tumba de la milpa, y las sombras se cerraban a su alrededor, como si la tierra misma quisiera devorarlos. Las raíces retorcidas se alzaban como espinas vengativas, atrapando a los exploradores en su abrazo mortal. Los gritos de desesperación resonaban, pero eran inaudibles para aquellos fuera de la milpa, perdidos en la tormenta creciente. La lluvia, en lugar de apaciguar la furia de la tierra, avivaba las llamas del terror. Gotas de agua caían como lágrimas negras, erosionando la realidad y desdibujando las líneas entre lo tangible y lo etéreo. Los exploradores, empapados hasta los huesos, sentían la presencia del brujo en cada gota que caía, una maldición líquida que se filtraba en su piel y se adhería a sus almas. Las sombras tomaban formas más grotescas a medida que avanzaban, adquiriendo vida propia. Figuras distorsionadas emergían de la milpa, manifestaciones de la ira del brujo que se contorsionaban en el límite de la percepción humana. Los exploradores, acosados por las visiones, luchaban contra la creciente locura que amenazaba con arrastrarlos a las profundidades de la milpa maldita. En la distancia, el pueblo yacía en la ignorancia de su inminente condena. Las luces titilaban en las ventanas, pero la oscuridad que se cernía sobre la milpa no dejaba rastro de la pesadilla que se desataba. La tormenta rugía con ferocidad, como si el cielo mismo llorara la tragedia que estaba por desencadenarse. El brujo, una sombra entre las sombras, guiaba a los exploradores hacia un destino desconocido. La milpa se extendía ante ellos como un laberinto sin fin, susurros de antiguos rituales reverberando en los pasillos invisibles entre las hileras de maíz. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de su maldición, como si los campos marchitos fueran testigos de un pecado que se repetía a lo largo de los siglos. La venganza del brujo estaba lejos de haber alcanzado su punto culminante, y la milpa, ahora un reino de pesadilla entretejido con magia oscura, aguardaba con paciencia la siguiente fase de su despliegue macabro. La noche, impregnada de terror,
se estiraba como un lienzo oscuro donde la realidad y la fantasía se desmoronaban en un torbellino de pesadillas sin fin. La milpa se estiraba ante los exploradores como un océano de pesadillas, susurros de almas perdidas resonando entre las filas de maíz. Cada paso en la tierra maldita era una inmersión más profunda en la locura, donde la realidad se desdibujaba y las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. El brujo, una presencia etérea que caminaba en el límite de la percepción, guiaba a los intrusos hacia un punto central donde la oscuridad se densificaba. La tormenta, en su apogeo, parecía alimentar la ira ancestral, transformando la lluvia en un manto líquido que susurraba secretos prohibidos. A medida que avanzaban, los exploradores notaron que las figuras espectrales entre las hileras de maíz tomaban forma con mayor claridad. Siluetas de sacrificios olvidados danzaban en el viento, rostros distorsionados que murmuraban condenas incomprensibles. La milpa estaba viva con la historia oscura de aquellos que habían caído en desgracia. El terreno se volvía cada vez más inestable, como si la misma realidad estuviera bajo el hechizo de fuerzas invisibles. La tierra temblaba con la furia del brujo, mientras raíces retorcidas emergían del suelo, buscando atrapar a los intrusos en su abrazo frío. Los exploradores, desesperados por mantener la cordura, se enfrentaban a la certeza de que habían despertado algo más antiguo que el tiempo mismo. De repente, el brujo se detuvo en un claro en el corazón de la milpa, donde las sombras se concentraban como tinta derramada. Sus ojos ardían con intensidad sobrenatural, y su voz resonó como un trueno oscuro. Habéis llegado al epicentro de mi ira, donde la tierra clama por venganza. Sus palabras se fundieron con los lamentos de las figuras espectrales que los rodeaban, creando una sinfonía de terror que perforaba los tímpanos de los exploradores. En ese momento, la milpa cobró vida con una explosión de energía oscura. Las raíces se alzaron en espirales grotescas, formando un remolino de sombras que se elevaba hacia el cielo. El brujo, en un acto de magia ancestral, desató fuerzas que desafiaban la realidad misma, y los exploradores se encontraron atrapados en un torbellino de pesadillas entrelazadas. El pueblo, ajeno a la tormenta que azotaba los campos, observaba impotente mientras el cielo se retorcía con luces sobrenaturales. Las sombras de la milpa se proyectaban como tentáculos hacia el horizonte, tejiendo una red de oscuridad que se expandía con rapidez. La venganza del brujo, lejos de ser contenida, se desataba con una furia que amenazaba con engullir todo a su paso. La noche, ahora saturada de magia negra, se extendía como un lienzo en blanco donde los destinos estaban marcados por la maldición de la milpa ancestral. Los exploradores, atrapados en el epicentro del caos, se veían obligados a enfrentar el siguiente capítulo de una historia oscura que se desarrollaba con un ritmo implacable. En el epicentro de la milpa, el brujo alzó sus manos en un gesto ceremonial, desencadenando una tormenta de magia oscura que envolvía a los exploradores. Los intrusos, ahora presa de la realidad distorsionada, se encontraban inmersos en un caos de visiones y horrores inimaginables. Las sombras adquirieron formas grotescas y se retorcieron en una danza macabra. Los exploradores, atrapados en una pesadilla sin salida, veían fragmentos de la historia distorsionada de la milpa. Rostros distorsionados de antiguos habitantes del pueblo, consumidos por la maldición, se manifestaban en el aire como espectros hambrientos de venganza. La tierra temblaba con cada invocación del brujo, como si las raíces mismas de la milpa lloraran en agonía. La realidad se doblaba y se deformaba, creando pasajes interdimensionales que llevaban a lugares que desafiaban la lógica humana. Cada intento de escape solo parecía hundir más a los exploradores en el abismo de la locura. La tormenta, lejos de disminuir, adquiría una intensidad sobrenatural. Rayos iluminaban el cielo, revelando siluetas distorsionadas que se cernían sobre los campos marchitos. El brujo, en su trance, dirigía la furia de la naturaleza misma hacia los intrusos, como si la milpa reclamara venganza a través de los elementos desatados. Los exploradores, arrastrados por corrientes de sombras que desafiaban la gravedad, se encontraron en diferentes puntos de la milpa. La tierra se deformaba a su paso,
creando pasadizos oscuros donde criaturas inenarrables se alzaban desde las profundidades. Los gritos se mezclaban con los aullidos de la tormenta, formando una cacofonía de terror que resonaba en el alma. En cada rincón de la milpa, el pasado se manifestaba en formas horripilantes. Visiones de sacrificios, rituales prohibidos y almas perdidas convergían en una danza caótica que tejía la historia maldita de aquel lugar. Los exploradores, ahora testigos y víctimas de la maldición ancestral, luchaban por mantener la cordura en un laberinto de pesadillas. El pueblo, fuera de los campos, se encontraba sumido en una oscuridad palpable. Luces parpadeantes destellaban en las ventanas, reflejos de la tormenta sobrenatural que asolaba la milpa. La milpa, ahora un abismo de caos, se extendía como una mancha en el tejido de la realidad, amenazando con engullir no solo a los exploradores, sino también la paz aparente del pueblo. La venganza del brujo, en su apogeo, se convertía en una sinfonía de terror que resonaba más allá de los límites de la milpa. En el corazón de la tormenta, la oscuridad se intensificaba y la historia antigua de la tierra maldecida se desplegaba con una ferocidad que desafiaba toda comprensión. La noche, sumida en el caos, aguardaba el siguiente acto de una tragedia. En los rincones más oscuros de la milpa, los exploradores se encontraron enfrentándose a sus peores pesadillas. Sombras de antiguos pobladores emergían de la tierra, sus ojos destilando un dolor eterno. Los gritos de los sacrificios resonaban en el aire, mezclándose con el susurro del viento que acariciaba las hojas retorcidas de la milpa maldita. El brujo, aún en trance, dirigía la danza macabra de visiones y horrores. A medida que la tormenta sobrenatural se intensificaba, los exploradores se sumergían más profundamente en la red de dimensiones distorsionadas. La realidad misma se desgarraba, y la milpa se convertía en un laberinto de tiempo y espacio donde el pasado y el presente colisionaban en una amalgama grotesca. Criaturas de sombras acechaban entre las hileras de maíz, seres que no pertenecían a ninguna realidad conocida. Los exploradores, indefensos en su confusión, se encontraban enredados en una danza de desesperación, donde cada paso era un encuentro con las aberraciones que la milpa había liberado. En el pueblo, las luces se desvanecían en medio de la tormenta sobrenatural. Los habitantes, ajenos al caos que se desataba en los campos, sentían una opresión en el aire, como si el mismo aliento de la vida hubiera sido ahogado por la oscuridad que emanaba de la milpa. Las sombras de la venganza del brujo se extendían más allá de los límites de la tierra maldita. El brujo, en su trance, elevó los brazos al cielo, invocando fuerzas que desafiaban la realidad misma. La tierra temblaba con su llamado, y las raíces de la milpa se retorcían como serpientes coléricas. Las sombras cobraban vida propia, convergiendo hacia el epicentro donde los exploradores enfrentaban su destino entrelazado con la maldición ancestral. De repente, la milpa comenzó a desplegarse como un abismo sin fondo, como si la tierra misma fuera devorada por la vorágine de la magia prohibida. Los exploradores, atrapados en el ojo del huracán de pesadillas, se veían arrastrados hacia un abismo de sombras que amenazaba con devorar sus almas. La tormenta rugía con un crescendo sobrenatural y el pueblo quedaba envuelto en un silencio ominoso. Las luces parpadeaban antes de extinguirse por completo, dejando al pueblo en la penumbra de la incertidumbre. La milpa, ahora un portal hacia dimensiones desconocidas, se expandía como una grieta en la realidad, desafiando las leyes del espacio y del tiempo. En la oscuridad, el brujo dirigía la última invocación, desatando la furia final de la milpa ancestral. Los exploradores, arrastrados hacia el abismo, se encontraban al borde de una revelación que trascendía la comprensión humana. La noche, imbuida de terror y misterio, aguardaba el clímax de una historia que se desenvolvía con una intensidad sobrenatural. El abismo de sombras devoró a los exploradores, arrastrándolos hacia un reino desconocido. La realidad se deshizo a su alrededor, y sus mentes se sumergieron en un océano de caos donde las leyes naturales eran solo una ilusión. Visiones de pesadillas se sucedían, y los susurros de almas atrapadas resonaban en sus oídos como un coro de condena.
En este reino distorsionado, los exploradores se enfrentaron a manifestaciones de sus propios miedos más profundos. Sombras de sus seres queridos se retorcían en formas monstruosas, clamando por venganza en lenguajes olvidados. Los gritos de los sacrificios resonaban en su conciencia, entrelazándose con los susurros del brujo que aún dirigía la sinfonía macabra. La milpa, ahora un portal entre dimensiones, se extendía como un tentáculo hacia el pueblo. Las sombras se derramaban sobre el paisaje, engullendo edificaciones y árboles con voracidad. En la penumbra, los habitantes, privados de luz y esperanza, quedaron presos en un silencio sepulcral, desconociendo la oscura metamorfosis que se apoderaba de su hogar. El brujo, en su éxtasis de poder, dirigía las fuerzas desatadas hacia una conclusión inevitable. En el corazón del abismo, los exploradores se encontraron ante una figura ancestral que se alzaba como el guardián de la milpa maldita. Era una entidad que desafiaba cualquier descripción, con ojos que destilaban una antigua sabiduría corrompida por la locura. Con un gesto, la entidad ancestral liberó un grito que resonó en la eternidad. El cielo se desgarró, y desde el abismo surgieron sombras indescriptibles, seres que se retorcían en formas incomprensibles. Las fuerzas desatadas se precipitaron hacia el pueblo, envolviéndolo en una oscuridad densa y palpable. En el último aliento de la tormenta sobrenatural, la milpa y el pueblo se fundieron en un abrazo oscuro. La tierra misma temblaba, y las sombras devoraban la realidad conocida. Las almas de los habitantes quedaron atrapadas en una espiral interdimensional, condenadas a vagar por un purgatorio creado por la avaricia y la transgresión. La milpa, ahora un monumento de horror cósmico, se alzaba como una cicatriz en el tejido del universo. El brujo, en su éxtasis, se desvaneció en la oscuridad, su venganza completada. Los exploradores, convertidos en sombras errantes, se unieron al coro de lamentos que resonaba a través de los abismos interdimensionales. La noche, sumida en el terror más profundo, quedó impregnada con la maldición de la milpa ancestral. El silencio se apoderó del paisaje devastado, y la oscuridad persistió, un recordatorio eterno de la venganza de los campos marchitos. El cuento llegaba a su fin, pero la historia oscura de la milpa perduraría en el tejido del tiempo, esperando a ser despertada por aquellos que se aventuraran demasiado cerca del abismo. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.